¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a utilizar el Multisim para que ustedes puedan resolver sus ejercicios y comprobar por medio de un simulador que su solución es correcta. Abrimos Multisim después de haberlo instalado completamente. Vamos a realizar este ejercicio. Es un ejercicio de análisis de mallas. Hay que poner algunos componentes, unas fuentes de voltaje, unas fuentes de corriente y hacer las mediciones necesarias. Entonces vemos que hay que agregar 1, 2, 3, 4, 5 resistores y dos fuentes, una de corriente y una de voltaje. En la parte de Multisim lo único que tengo que hacer es eh, darle clic derecho, colocar componente y aquí voy a escribir resistor. Escribo resistor y vamos a agregar y pegar este de aquí y vamos a editarlo de la siguiente forma. Más allá de poner el valor de los resistores, que son variados en el ejercicio, tenemos 1, 2, 3, 1 y 2. Vamos a dejar, por ejemplo, este de 1 ohm. Fíjate cómo para 1 kilo ohm le dejan la K. Vamos a dejarle nada más 1. Y en la potencia máxima que soporte vamos a dejarle 100 watts. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuál es la potencia que va a pasar por ese resistor o que va a disipar ese resistor. Entonces, antes de que nos genere algún error, voy a dejar aquí el 100 watts. Y de ahí lo único que voy a hacer es replicar ese componente copiando y pegando. Control C, Control V. Con Control R yo puedo girar este componente. Hay uno que tengo que girarlo y los demás están así. ¿Vale? Ahí tenemos a todos. Le voy a dejar suficiente espacio para después poder introducir los multímetros y medir las corrientes. Ahora tengo que agregar dos fuentes de voltaje. Esas fuentes de voltaje también las puedo agregar aquí, dando clic derecho y colocar componente. Y después tengo que seleccionar la palabra aquí en todos los grupos, bueno, en grupos, la palabra sources, fuentes. Luego en Power Sources voy a poner, por ejemplo, aquí DC Power para el voltaje. Y por otro lado voy a poner Current Sources, AC Power, Current Sources, DC Current. Aquí en Signal Current Sources vamos a poner DC Current. Y agregamos esta. Me parece que esta está viendo hacia abajo en el diagrama. Esta va hacia abajo, esta va hacia arriba. Vamos a girarlas. Control R. Esta está bien. Y voy a comenzar a conectar. Una vez que conecte voy a preocupar por los valores de los resistores. Verás que es una cosa muy sencilla. Te lleva más tiempo resolver en la libreta que hacer la simulación. Es un software fácil de utilizar y es muy práctico. Este software lo vamos a continuar utilizando a lo largo del semestre en otras ocasiones. Ahí está. Finalmente voy a agregar la tierra física, la referencia, que a pesar de que no está aquí puesta, necesito agregarla porque si no, el simulador te marca un error. Aquí entonces Power Sources, otra vez aquí, Sources, Power Sources, vamos a ponerle GAO. Ahí está. Lo único que tengo que hacer es modificar los valores resistores 1, 2, 3, 1 y 2. Este es de 2 ohms con doble clic. Se abren esas opciones 1 y aquí 2. Ahora, veamos lo que nos pide. ¿Cómo medir un voltaje? Por ejemplo, yo puedo medir el voltaje utilizando en la parte superior derecha tengo un icono que dice multímetro. Voy a medir, por ejemplo, el voltaje de la fuente. Yo sé que no me pide medir voltaje, pero te voy a mostrar cómo se mide el voltaje para que no tengas problema. Le voy a dar aquí play en la simulación, en ejecutar. Y voy a dar, me faltó modificar las fuentes. Las fuentes estas son de 7 volts y esta otra fuente es de 7 amperes. 7 amperes y 7 volts. Le doy play.
Ya que está ejecutándose, le voy a dar doble clic aquí en multímetro y me marca que efectivamente la corriente son 7 volts, ¿verdad? No esperábamos otra cosa. Muy bien, ahora, con respecto a las corrientes, necesito medir I1. I1 pasa por la fuente, básicamente, ¿vale? Pero viene de abajo hacia arriba. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar, voy a quitar este multímetro que puse para medir el voltaje y voy a utilizarlo para medir precisamente la corriente. Voy a romper aquí, voy a abrir el circuito ahí y voy a conectar acá. Más, menos. ¿Por qué así? Porque la corriente viene en la dirección del sentido de las manecillas del reloj. Por eso la corriente entra por el lado positivo a mi multímetro y sale por el lado negativo. ¿Vale? Le voy a dar doble clic y voy a configurar en que la medición ya no va a ser de voltaje, sino va a ser de corriente directa. Ahora, vamos con la corriente 2. La corriente 2 pasa solita a través del resistor de 2 ohms. Entonces voy a hacer lo mismo por acá. Abro aquí, conecto acá y le doy doble clic para configurar que voy a medir corriente. Y agrego un tercer multímetro. Y este tercer multímetro dice que es la corriente que pasa por aquí, que es básicamente el resistor de 1 ohm, de abajo hacia arriba. Entonces mira cómo la corriente va a entrar por el lado positivo y va a continuar su recorrido por el lado negativo. Entonces viene así, entra por el positivo, sale por el negativo. Si la corriente fuera en el sentido antihorario, entonces el más lo conectaríamos de este lado y el menos lo conectaríamos acá. Bueno, entonces doble clic, metemos aquí medimos amperes, corriente, le vamos a dar play y esos son los valores de corriente que estamos midiendo. 9 amperes, 2.5 y 2 amperes. I1 9, 2.5 en I2 y 2 amperes en I3. Y aquí están los resultados, 9 amperes, 2.5 y 2 amperes. Como puedes ver, no es nada difícil. Si tú quisieras medir, por ejemplo, otro voltaje, otra vez el voltaje de la fuente, que por alguna razón, imagina que no es una fuente, que no conoces cuál es el valor y necesitas medir ese voltaje, entonces doble clic, la configuras en medir voltaje de directa, ¿sale? Valores constantes. Le damos play y ahí tenemos los 7 volts. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. Como puedes ver, es una herramienta muy sencilla, muy práctica y la puedes ocupar para verificar tus circuitos y tus prácticas. Saludos.